Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver un poquito sobre el programa de ofimática Excel y vamos a ver un poco de algunas fórmulas que nos pueden ser de mucha utilidad a la hora de utilizarlo. Vamos a comenzar con que Excel es un programa de computadora que es desarrollado por la empresa Microsoft. A este tipo de programas se le conoce como una hoja de cálculo, porque sirve para que una persona realice cálculos matemáticos cómodamente. Excel facilita notablemente el trabajo tanto de contadores, físicos, matemáticos, pedagogos, ingenieros, etcétera, y de todo aquel que necesita hacer varias veces los mismos cálculos. Cada hoja puede ser guardada y vuelta a utilizar cada vez que se lo necesite. El programa también ofrece la posibilidad de hacer gráficos automáticamente, en lo que se puede observar cómo se comporta una variable numérica con respecto a otra. En conclusión, Excel es una herramienta de gran utilidad para quienes quieren trabajar con funciones y fórmulas matemáticas, o simplemente almacenar datos numéricos y graficar su evolución. Hay algunos datos importantes que debemos de conocer. Por ejemplo, libro de trabajo. Un libro de trabajo es aquel archivo que creamos con Excel, es decir, todo lo que hacemos en este programa se almacenará formando el libro de trabajo. Los libros de trabajo en Excel tienen la extensión XLSX para que el ordenador lo reconozca como tal. Esto es si estamos haciendo uso de Excel 2007 o Excel 2010. Para aquellos que todavía utilizan Excel 2003, la extensión únicamente será XLS. Cuando se inicia una sesión de Excel, automáticamente se abre un nuevo libro de trabajo con el nombre provisional del libro 1. Esto lo puedes comprobar en la pantalla de Excel, en la barra de título, en la parte superior de la ventana, verás cómo aparece libro 1. Por ejemplo, si yo quisiera venir a caerle un nuevo libro en blanco, crear, vemos donde dice libro 1. Esto es un libro. Cada vez que empezamos un nuevo trabajo con Excel, el número de libro irá variando dependiendo de cuánto se haya creado en esta sesión. Así empezamos otro trabajo. El nombre que asignará será libro 2, libro 3 y así sucesivamente. Un libro de trabajo está formado por varias hojas. En principio constará de 3 hojas, aunque el número de estas puede variar entre 1 y 255, lo que podemos ver en la parte de aquí abajo. Si miras en la parte inferior de la ventana de Excel, encontrarás diferentes hojas de libro de trabajo, cada una nombradas por hoja 1, 2, 3. En la parte superior podemos darnos cuenta que podemos insertar una nueva hoja de trabajo, hoja 4. Si le damos clic sobre la hoja podemos renombrar, cambiar nombre, moverla, ocultarla, etcétera. Pasamos nuevamente a nuestros estados financieros y vamos a ver la primera parte importante. Vamos a ver una fórmula, ¿sí?, llamada sí, que me permite evaluar una condición. Para cuando estamos trabajando fórmulas, podemos hacerlo de dos formas: colocando el signo igual y colocando la fórmula, por ejemplo, sí, o podemos ir a la barra de fórmula f de x, buscar nuestra fórmula, sí, por ejemplo, y darle a aceptar. ¿Qué vamos a hacer en este paso? Vamos a decir si este valor de esta celda que está acá es mayor, por ejemplo, a 10, entonces que en el valor de sí verdadero me coloque dentro de comillas un mensaje, por ejemplo, revisar valor. De lo contrario, podemos colocar que es un valor despreciable. ¿Para qué nos va a servir esta fórmula? Para cuando nosotros reduzcamos nuestros estados de resultados a porcientos, automáticamente podamos tener una columna en donde nos diga si es mayor a 10,
que debemos de revisar el valor y ver por qué es arriba de 10. Y si no, que es un valor despreciable. Este valor de 10 puede ser un valor aleatorio. Nosotros lo podemos colocar con un valor arriba de 15, un valor arriba de 20. Va a depender mucho de nuestros controles que nosotros tengamos. Veamos la fórmula. ¿Sí? Revisar valor. Vamos a copiar esta fórmula. Y la vamos a pegar. Entonces, en todos los demás me tira valor despreciable, revisar valor, valor despreciable, revisar valor. Entonces, podemos darnos cuenta que automáticamente yo voy a tomar mucho ojo en este 2454, en este 1722 y en este 22.72. ¿Sí? Algo también que es importante es que podemos venir, seleccionar nuestra columna y darle un formato condicional. Y puedo colocar una regla y puedo decirle, es mayor que, si es mayor que 10, por ejemplo, que me rellene rojo o con el valor que yo necesito. Por ejemplo, le voy a decir que me refleje, que me rellene con un amarillo oscuro. O probemos con un verde, texto verde oscuro. Aceptar todo lo que sea mayor de 10. Entonces estoy colocando un formato condicional y si ustedes pueden darse cuenta en este formato condicional que estoy colocando yo acá, estoy colocando en un valor verde todo lo que sea mayor a 10. Si yo voy y le voy a administrar reglas y lo veo, me dice valor de la celda mayor a 10. Me lo pone en color verde. Entonces también en mis formatos condicionales es importante poderlo tener. ¿Por qué? Porque rápidamente podemos identificar cuáles son las cuentas que tienen un valor arriba de 10 y con nuestra fórmula de sí podemos también mandar un mensaje revisar valor. Hemos visto hasta ahorita la fórmula sí. Si queremos nuevamente corroborar la fórmula, le damos clic en f de x y nos va a decir si la columna G9 es mayor a 10, si el valor es verdadero, revisar valor, si el valor es falso, es un valor despreciable. Y hemos visto el formato condicional, en resaltar reglas, en administrar reglas, donde si el valor es mayor a 10, que ponga este valor. Son dos fórmulas. Ahora vamos a ver una tercera fórmula. Y para eso tenemos estos datos con los que contamos acá. Tenemos fecha, tenemos cuentas y tenemos valores. Muchas veces es importante decir, bueno, necesito saber cuál es la suma de servicios públicos de todo este recuadro que tengo acá. Este recuadro que tengo acá, si ustedes se pueden dar cuenta, está revuelto. Tengo varias cuentas: servicios públicos, gastos promoción, servicios públicos, papelería de útiles, servicios públicos, gastos promoción, caja chica. Si yo necesito hacer la suma de servicios públicos de lo cual tengo acá, yo necesitaría venir y decir servicios públicos 200, volver a buscar servicios públicos 330, volver a buscar servicios públicos 440. Si en este caso yo tengo únicamente 3, 18, tengo 15 cuentas. Pero si yo tuviera una hoja de Excel donde tengo 1000 cuentas y las tengo regadas de esta forma y yo necesito sumarlos, sería sumamente complejo. Para esto y hacer la suma vamos a utilizar nuevamente función y vamos a buscar la función sumar sí. Esta fórmula sumar sí nos permitirá seleccionar el rango, que es cuenta y valor, decirle cuál va a ser el criterio, en este caso por servicios públicos, y decirle cuál es el rango que va a necesitar la suma. Entonces el rango de la suma es todos mis valores, le doy a aceptar a mi función, y entonces tengo que mi suma para servicios públicos, el total es de 1370.
Si yo quiero hacer exactamente esto que está acá, solo copio la fórmula hacia abajo y ahora la suma de gastos de promoción, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, me bajó una línea, tendría que ser, si quieren, volvámoslo a realizar, mejor. Entonces, si ahora quiero hacer la suma de gastos de promoción, debería decir suma sí, aceptar. ¿Cuál es el rango? Es este rango de acá, donde tengo cuenta valor. ¿Cuál va a ser el criterio? Gastos de promoción. ¿Y cuál es el rango de la suma? Este valor. Le doy a aceptar y mi valor es de 2.400. Solo de la suma de gastos de promoción. Nuevamente, para papelería y útiles necesito hacer mi suma. Suma sí, o podemos escribirlo aquí, sumar.sí. Recientemente, sumar sí. Aceptar. ¿Cuál es el rango? Cuenta valor. ¿Cuál es el criterio? Papelería y útiles. ¿Cuál es el rango de la suma? Todo el valor. Aceptar. Y es 225 papelería y útiles. Ahora para caja chica, función, sumar sí. ¿Cuál es mi rango? Donde tengo mi cuenta y valor, selecciono mi rango. ¿Cuál va a ser mi criterio? Caja chica. ¿Y cuál va a ser el rango de mi suma? Todo lo que tengo en valor. Aceptar y es 270 de caja chica la suma. Puedo realizarlo con promedio. El promedio es la suma de todos mis valores de servicios públicos dividido, ¿sí?, la cantidad que tengo de servicios públicos. Por ejemplo, mi promedio va a ser, busco función y voy a buscar mi fórmula promedio sí, aceptar y nuevamente busco mi rango. Mi criterio es servicios públicos y el rango de promedio es este valor. Le doy a aceptar y el promedio es 274. Gastos de promoción, nuevamente promedio sí, la función promedio sí. El rango, cuenta y valor. Ahora mi criterio, gastos de promoción y mi rango del promedio, este valor de acá. Aceptar, mi rango es 600. Para papelería y útiles, función, promedio sí, el rango, cuenta, valor, el criterio, papelería y útiles y el rango del promedio, la columna D. Aceptar y es 75. Para caja chica, el promedio será promedio sí, el rango, cuenta, valor, el criterio, caja chica y el rango del promedio, este valor. Aceptar. Hemos visto tres fórmulas. Hemos visto la fórmula para sí, hemos visto el promedio sí cuando necesitamos sacar un promedio de servicios públicos, gastos de promoción, suma sí. Ahora vamos a ver el contar sí. Buscamos función, contar sí, aceptar nuevamente cuál es el rango y cuál va a ser el criterio. Servicios públicos. Como podrán darse cuenta, el rango que tenemos acá solo va a ser la columna C y el criterio es la F3. Aceptar, tenemos 5. Nuevamente, contar sí, cuál es el rango, mi columna C y el criterio, gastos de promoción. ¿Qué me devuelve? Me devuelve el número de veces que tengo servicios públicos. Lo podemos corroborar. Servicios públicos 1, 2, 3, 4, 5. Lo que me tira mi fórmula, 5 de servicios públicos. Vamos a ver ahora con papelería y útiles. Venimos, contar sí,
Vemos cuál es el rango, el criterio papelería y útiles, aceptar. Tenemos 3 de papelería y útiles y por último tenemos contar sí, mi rango, mi columna C y el criterio caja chica, aceptar. Tenemos 3. Muy bien. Podemos corroborar cuál es el promedio, porque tenemos la suma de servicios públicos y tenemos cuántas veces se repite. Esto va a ser igual a suma dividido contar. Podemos darnos cuenta que es el mismo valor que hemos obtenido en promedio. Copiamos la fórmula y nos tira exactamente el mismo valor. Ahora vamos a ver una nueva fórmula que es la de mix máximo y mínimo. Si yo quisiera saber acá cuál es el porcentaje máximo que tengo, mi fórmula sería ir a buscar el máximo del porcentaje max de este rango que está acá, le doy a aceptar y me dice que mi porcentaje máximo es igual a 24.54, que es el valor que tiene sueldo docencia. O sea, mi porcentaje más elevado de mis gastos es mi sueldo docencia. Si yo quisiera buscar el porcentaje mínimo, voy a buscar la fórmula de mínimo, selecciono cuál va a ser mi rango, le voy a aceptar y me dice que mi porcentaje mínimo es el 0.1856, que va a ser equivalente a mantenimiento de equipo de oficina. Esto quiere decir que en lo que más gasto de gastos de operación es sueldos docencia, y en lo que menos gasto de todas mis cuentas de gastos es mantenimiento del equipo de oficina, con un 0.1856. Si volvemos a nuestra tercera hoja que tenemos acá y quisiéramos encontrar cuál es el máximo que tengo en servicios públicos, pero únicamente de servicios públicos, no existe una forma llamada max.si. Debemos de hacerlo a través de fórmulas matriciales. Esta fórmula quedaría así. Tendríamos que buscar de primero la fórmula si, y le diríamos, la prueba lógica es si esta columna que tenemos acá es igual a servicios públicos, entonces que sume toda esta columna C D que está acá. Le vamos a dar a aceptar. Ya esto que está acá le vamos a colocar una segunda fórmula de max, y para volverla matricial vamos a utilizar el control shift enter. Entonces nos dice que nuestro valor máximo, si ustedes pueden darse cuenta, como es una fórmula matricial, nos está dejando dentro de llaves nuestra fórmula. Podemos ir a buscar, y de servicios públicos, ¿cuál es el máximo de servicios públicos? 440, tenemos 200, 300, 440 servicios públicos, 175 servicios públicos, 225, y nos podemos dar cuenta que en efecto de servicios públicos nuestro máximo es 440. ¿Cuál debería ser nuestro mínimo? Nuevamente, función sí
La prueba lógica es, si la columna de cuenta es igual a servicios públicos, entonces el valor verdadero va a ser la suma de todo mi valor. Le damos a aceptar, le damos F2 y colocamos ahora la función min, abrimos paréntesis, lo cerramos, y para convertir la fórmula en matricial le damos control shift enter. El mínimo es 175. Podemos ir a ver servicios públicos 200, servicios públicos 330, 440, servicios públicos 175, servicios públicos 225. En efecto, nos podemos dar cuenta que el mínimo para servicios públicos de este recuadro que tenemos acá es 175. Vamos con los gastos de promoción, con el máximo. Nuevamente, lo estamos haciendo a través de fórmulas matriciales. Nuevamente, buscamos la fórmula sí y le decimos la columna donde tenemos todas nuestras cuentas tiene que ser igual a lo que voy a buscar, gastos de promoción. Si el valor es verdadero, tomo todos los valores y le doy a aceptar a la fórmula. Le doy F2 y agrego mi fórmula max, abro paréntesis, cierro paréntesis y control shift enter para volverla matricial, 600. Nuevamente, para papelería y útiles, fórmula sí. Mi prueba lógica es donde tengo mis cuentas, tienen que ser igual a gastos, papelería y útiles. Si el valor es verdadero, selecciono todo el valor. Aceptar. Nuevamente, para poder venir y editar mi fórmula F2, la fórmula max, control shift enter para volverla matricial. Con caja chica exactamente lo mismo, mi fórmula sí, mi prueba lógica es si cuenta es igual a lo que voy a buscar, caja chica, y el valor verdadero, agarro mi columna de valores, aceptar, F2 y agrego la fórmula. Por ejemplo, max, control shift enter y tengo cuál es el máximo. Como ustedes podrán darse cuenta, utilizamos la fórmula sí y nuevamente la max. Si yo viniera acá y digamos que no quisiera sacar el máximo, sino que quisiera sacar el promedio a través de fórmulas matriciales, también lo podría hacer. Cambio mi fórmula max por promedio le doy control shift enter y si ustedes se pueden dar cuenta que es mi fórmula matricial, es exactamente el mismo valor utilizando fórmulas matriciales y utilizando mi fórmula promedio sí. La única diferencia es que para máximo y mínimo no existe una fórmula llamada máximo mínimo sí o mínimo punto sí. Vamos a sacar ahora el mínimo de gastos de promoción. Nuevamente función, fórmula sí. La prueba lógica es si en cuenta encontramos el valor de gastos de promoción. Entonces el valor verdadero se lo seleccionamos, aceptar y únicamente tomamos la función min, abrimos paréntesis, lo cerramos, enter y el mínimo de gastos de promoción. Nuevamente lo vamos a realizar porque no le dimos control shift enter y el mínimo es 600. Para papelería y útiles, nuevamente fórmula sí, la prueba lógica cuenta es igual a papelería y útiles
el valor verdadero, seleccionamos valor, aceptar, F2 para la fórmula y le decimos min, abrimos paréntesis, cerramos, control shift enter para volverla, control shift enter para volverla matricial y nos queda. Y por último, caja chica, función si la prueba lógica es cuenta es igual a caja chica, si el valor es verdadero tomamos los valores, enter, F2 para modificar la fórmula, mínimo, abrimos, cerramos paréntesis, control shift enter, fórmula matricial 45. Entonces, el día de hoy pudimos ver algunas fórmulas que son sumamente importantes. Vamos a hacer un repaso. Vimos la fórmula sí, vimos un formato condicional a color verde, vimos la fórmula max y min, y vimos las fórmulas promedio sí, suma sí, contar sí, max en fórmula matricial y min en fórmula matricial. Espero les haya sido de mucha ayuda este video y podamos resolver algunas dudas en nuestro chat y que sea de utilidad para cuando ustedes necesiten utilizar una herramienta de ofimática como lo es Excel. Muchas gracias.